En el caso de llegar a darse la excomunión, asumimos las consecuencias de este hecho con profundo dolor. No podemos sino concluir que el Santo Padre ha sido mal informado sobre estos hechos. Lo reflejado en el documento que hemos recibido no se ajusta a la verdad. La susodicha en cuestión es Juliana Caxia. Ella es una conocida activista de estirpe reaccionaria, que según los términos del Papa Francisco, como consta en este documento, ella actuó de manera taimada contra la misión papal en el Perú, que investiga los abusos del caso Sodalicio desde julio del 2023. Y es que ella junto a otro activista, Sebastián Blanco, denunciaron al enviado especial del Papa Francisco, Jordi Bertomeu, por supuestamente violar el secreto profesional de sus testimonios respecto a 2 exodálites víctimas de esta congregación. Y es que en 24 años, como consta en este documento, han negado la magnitud de los daños sufridos por antiguos miembros del sodalicio, por lo que se ha dispuesto su excomunión. Ese es el precio a pagar por haber callado vejámenes denunciados por tantísimas personas, y que periodistas como Paola Ugaz y Pedro Salinas pusieron sobre el tapete en el libro Mitad monjes, mitad soldados. ¿Qué abusos documenta este libro? ¿Y qué otras sectas igual de siniestras como el sodalicio hubo en el Perú? Soy Diego Herrera y te lo contamos aquí en Lo que no te contaron en el colegio, por El Foco TV. Quien obedece nunca se equivoca. Esa era la frase del fundador del sodalicio de Vida Cristiana, Luis Fernando Figari, quien ha sido expulsado de la Santa Sede y por quien la Fiscalía ha pedido 9 meses de prisión preventiva en el 2017 por delitos de abuso sexual. La expulsión fue aprobada el 9 de agosto de este año, y de esta manera la justicia peruana está plenamente facultada para abrirle los procesos correspondientes. Creada en 1971, el sodalicio adquirió su forma canónica por el Papa Juan Pablo II, el 8 de julio de 1997. El celibato y la obediencia son sus ejes fundamentales, este último como signo de dominación. Y es que en el libro Mitad monjes, mitad soldados se narran casos escalofriantes, como las agresiones sexuales perpetradas por Jeffrey Daniels, quien hoy radica en Estados Unidos y que ya fue expulsado de la referida secta. En el portal La Mula se reproducen espeluznantes testimonios, como el caso de Tito y Álvaro Urbina, quienes dan cuenta de vejámenes contra su integridad e intimidad, desde besos en la mejilla, frotaciones y otros abusos. Asimismo, Mitad monjes y mitad soldados reporta 30 casos de abusos físicos y psicológicos, donde la manipulación y la coerción era la regla, como lo reseña Martín López de Romaña en su propio libro La jaula invisible. Se ponía en la posición afectiva que un padre debe tener hacia su hijo. Es decir, o más bien, ocupaba ese espacio mental, ¿no? Y era muy difícil emanciparse de ese padre. ¿Por qué? Porque era violentísimo y poderoso. Es decir, te golpeaba, o sea, a mí me ha golpeado varias veces. Una vez me dio un puñete en la nuca que casi me caigo al piso, otras veces con libros gruesos en la cabeza, a otros con revistas en la cara, a otros con un látigo, porque no se aprendían los ciertos pasajes evangélicos. Todo esto se enmarcaba en lo que Figari denominaba refuerzos conductuales, que no eran más que meros castigos donde no había ninguna contemplación. Al día de hoy, 10 miembros del sodalicio, entre los que se encuentra el ex arzobispo de Piure y Tumbes, José Antonio Eguren, fueron expulsados de esta congregación por orden del Papa Francisco, debido a los abusos cometidos en esta institución. Príncipe Gurdjieff. Este extravagante nombre corresponde al alias de Félix Steven Manrique, miembro del grupo gnóstico cristiano universal del Perú. Esta secta, fundada en 1950, se define como la Iglesia Invisible de Jesucristo y que asegura ser tan antigua como la cultura griega, maya o egipcia. En la actualidad, Félix Steven Manrique fue expulsado de esta congregación, y es que se vio involucrado en el secuestro de la ciudadana española Patricia Aguilar. De hecho, hasta fue condenado a 20 años de prisión por el delito de trata de personas. Y es que su víctima estuvo en cautiverio 548 días, en medio de la Amazonía peruana. De hecho, hasta hay un documental de Netflix que narra este caso. Su familia, natural de Alicante, reportó su desaparición en el 2017. De acuerdo al documental, Patricia tenía 16 años cuando fue captada por Félix, al nombrarla una de las reinas elegidas para repoblar el mundo cuando llegue el apocalipsis. Una vez en la selva, fue sometida a múltiples agresiones sexuales por parte de Félix, quien también poseía a otras 2 mujeres quienes eran tratadas como esclavas sexuales. Patricia, tras un mes de dar a luz a su hija, fue rescatada junto con la menor en el 2018, cuando tenía 19 años. Ambas fueron encontradas en situaciones totalmente inhumanas.
Sin embargo, 2 meses después de su rescate, se pudo evidenciar que aún quedaban rezagos del sometimiento mental a la que estaba sujeta, tras ofrecer una entrevista a un medio peruano en el 2018. Yo no fui captada por nadie, por ningún príncipe Gurdjieff, ningún tipo de secta gnóstica, ni ningún tipo de institución religiosa. Y bueno, con respecto a este personaje conocido como esta persona, el señor Steven, ¿no? Debo decir que se le ha acusado sin pruebas de que él es este personaje, ¿no? Mi relación con él es de amistad y laboral. ¿Laboral? Laboral. ¿Tú trabajas para él? Yo trabajo para él, es el presidente de la ONG Coracom, ¿no? Yo pertenezco a la ONG Coracom y bueno, trabajo allí y bastante bien, ¿no? Sin embargo, 5 años después y visiblemente recuperada, explicó cómo era blanco de la manipulación de este falso Mesías. Al principio de todo te alaban mucho, como eres súper importante, eres el mejor, tú vales mucho, los demás no te aprecian. Entonces poco a poco va alzándose y va disminuyendo a los que son tus seres queridos. Cualquier cosa que te aleje de tus seres queridos, de tus amigos, de tu familia, todo eso hay que pensar y decir alerta. Mortificaciones para embellecer el cuerpo. Esa es la consigna del Opus Dei, una de las sectas de la Iglesia Católica más opacas y con mayor poder político en varios países de la región, como el Perú. De hecho, tenemos 2 miembros como autoridades en puestos clave, tanto en la Alcaldía de Lima, como es el caso de Rafael López Aliaga, y en la presidencia del Tribunal Constitucional, como es el caso de Luz Pacheco. El Opus Dei fue fundado en octubre de 1928 por el español José María Escrivá de Balaguer, hoy canonizado santo, y llega al Perú en el año 1953. Esta congregación ha sido acusada de ser integrista y fundamentalista, de apoyar regímenes totalitarios como el de Francisco Franco y de cometer abusos físicos y psicológicos. Y entre su manual de disciplina está el infligirse daños físicos, como el uso del silicio. De acuerdo a su página web oficial, el silicio es una pequeña cadena de metal colocada en el muslo, y esto sirve para, cito textualmente, resistir nuestra tendencia a la comodidad personal, que tantas veces nos impide responder a la llamada cristiana a amar a Dios y a servir al prójimo por amor a Dios. Como dicen las limeñitas, como que me dan cringe. De hecho, hasta el propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuando postuló a la presidencia en el 2021, reveló que usa este objeto. Cristo sufrió tanto que usar un silicio realmente que no es doloroso. En mi caso ya tengo hasta callo, ¿no? 40 años, ya te imaginarás que... 40 años que te has estado castigando. Pero es una pequeña mortificación, por Dios. Qué fuerte, ¿no? Sin embargo, parece que estos castigos no surten efecto para algunos miembros. En el año 2013, el obispo auxiliar de Ayacucho, Gabino Miranda, vinculado al Opus Dei, había sido denunciado por abusos sexuales contra menores, materia por el que fue investigado por el Ministerio Público. No está de más recordar las palabras que dijo el entonces arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, sobre este caso. Escúchenlo. A partir de los hechos se hace todo un circo, así lo dije la semana pasada, entonces ya no preocupa tanto si se castiga, si la verdad, si el bien, si el mal. Se está haciendo un circo político, mediático. Cipriani siendo Cipriani. El sacrificio de un bebé. Probablemente este caso puede herir la susceptibilidad de muchos debido a su crueldad. Se trata de la secta de Coyihuay, encabezada por el ciudadano chileno Ramón Castillo Gaete, quien se hacía llamar el Antares de la Luz. Una manifiesta secta satánica que en el año 2012 consternó a su país natal por haber hecho el sacrificio de un bebé recién nacido en una hoguera. Según el líder de esta secta, el bebé era la reencarnación del mismísimo demonio. Por este homicidio huyó hacia el Perú, refugiándose en Cusco, donde fue hallado muerto. Lo más espeluznante es que su propia madre, Natalia Guerra, consintió tal asesinato, creyendo que su bebé era el propio Lucifer. Ramón Castillo Gaete fue encontrado muerto el 1 de mayo del 2013 en la ciudad imperial, mientras que Natalia Guerra, y esto es lo increíble, solo fue condenada a 5 años de prisión y fue puesta en libertad condicional en el año 2019. La lista de sectas es vasta, pero hemos querido mencionar estos 4 casos que nos demuestran lo pernicioso y lo peligroso que pueden ser los fundamentalismos religiosos para nuestras vidas y nuestras libertades. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que te avisemos de todas las novedades que tenemos en este espacio, y también comparte. Hasta la próxima.